El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y yo venía hablando de la actitud de los doctores de la ley. Ellos atacaban al apóstol. Por eso el apóstol, y hoy te digo a ti, no puedes tú seguir en tu pecado. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Quieres ser salvo? Al cielo no puedes entrar pecando. Si quieres ser salvo, deja de pecar. Deja de pecar. Mire lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dios va a juzgar no tu forma de vivir, sino tu actitud. ¿Cuál es tu actitud en vivir? ¿Por qué? Dice la Biblia, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de hablar con mucha seguridad. Mire lo que la misma escritura dice de la actitud de los doctores, de aquellos que criticaban al apóstol y le decía, es que tú estás enseñando un evangelio facilista. Tú estás enseñando un evangelio donde yo no hago nada y recibo todo. Y estamos acostumbrados a dar todo, pero no tener nada. Entonces ellos querían ser reconocidos como maestros de la ley, pero no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, porque si supieran aplicar la ley, inmediatamente hubieran identificado a Jesucristo como la ley y a los profetas como el que estaban anunciando. Versículo número 8. Pablo dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Versículo número 9. Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Si tú haces lo correcto, pues no robas. Si tú haces lo correcto, no codicias. Si tú haces lo correcto, no haces ídolos. Y etcétera, etcétera. Así que la ley es para mostrar que los transgresores o los desobedientes y rebeldes, dice la Biblia, y para que los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, y para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios, para ellos es la ley. La ley es para los que cometen inmoralidad sexual, a los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contraiga la sana enseñanza. Dice versículo número 11, dice que proviene de la gloriosa nueva noticia que me fue confiada mediante nuestro bendito Dios. Por ello, cuando tú entras en plena conciencia y con una actitud correcta hacia Dios, ves que necesitas de Dios y que no puedes confiar en lo que tú puedes llegar a creer que es, sino que tú miras que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundó la gracia maravillosa de Dios. Así que, ¿cómo va a aumentar la gracia maravillosa de Dios? Pues de la siguiente manera. Una persona justa es aquel que no peca, que su esencia, su naturaleza y sus atributos son de una persona santa. Por lo tanto, vive en santidad. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Por eso Dios es justo. Pero nosotros, por descender de Adán, primer ser creado por Dios,
quien adquirió una naturaleza de pecado al desobedecer a Dios, porque Dios le dio una orden específica, una ley se la dio: no comerás de tal árbol, porque el día que lo hagan morirás. El hombre introdujo el pecado, haciendo que nosotros fuéramos personas injustas, por esencia, por naturaleza, y mostrando atributos de injusticia. Así que para todos es la salvación, siendo imposible que en esta condición de pecado pudiéramos obedecer a quien nos creó, por lo cual recibimos como recompensa la muerte. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos recibir vida. ¿Tú qué necesitas? Recibir vida. Al recibir nuevamente vida para poder vivir, no teníamos otra salida que recibir en nuestra naturaleza caída la justicia de Dios, y de Dios justo. Por eso Jesucristo es justo, y es justo por naturaleza, quien a su vez nos declara justos ante los ojos de Dios su Padre, produciendo en nosotros obediencia a su palabra. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, no estás vivo. Porque al estar tú muerto y no vivo, nunca tú podrás encontrar la salida para ser libre por tus propias fuerzas de la muerte eterna. Es por lo tanto que Dios asume las obligaciones nuestras y entrega a su propio y unigénito Hijo para que ocupe nuestro lugar, para que Él muera por nosotros, porque a través de su muerte pagó el precio de nuestra desobediencia, y así podemos vivir nuevamente. Así que la persona de Jesús de Nazaret le dice a Dios su Padre lo que debe el ser humano, llámese como se llame, llámese Juan Esteban, Naomi, Luz, Josué, Jorge, Pancracio, Pedro, llámese quien llámese, cárguelo a mi cuenta. ¿Por qué? Porque esa cuenta la asumo, porque yo como inocente muero en su lugar, como yo como justo en mi esencia, en mi naturaleza, en mis atributos, muero por Él en la cruz del Calvario, cargando el pecado de la humanidad, para así poderte declarar inocente y para que tú puedas volverte nuevamente justo ante Dios. Esa es la obra de la cruz. ¿Ya te das cuenta por qué necesitamos ser salvos? ¿Ya te das cuenta por qué el apóstol exclama y dice: ahora bien, debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia? No, porque no es por los pecados que cometes que serás salvo, sino por el pecado de la muerte que cometió Adán, que nos condujo a la muerte, y una vez muertos hacemos muchas cosas, porque apartado de Dios nada podemos hacer. Cuando tú te alejas de tu familia, dejas de recibir noticias de ellos. Cuando tú te alejas de tu familia, dejas de recibir momentos que se comparten en familia. Y si tú vuelves nuevamente al núcleo familiar, comienzas nuevamente como si partieras de cero, a volver a restablecer una relación. Así que la justicia de Dios tiene un valor. Tiene un valor. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no puede operar cuando tú pecas. Tú dices ser cristiano, ¿por qué? Porque conoces quizás que alguien hizo una oración de fe por ti, pero es que no conoces la esencia de la doctrina. ¿Por qué? Porque para poder tú conocer la doctrina de la salvación, no puedes cometer actos y expresiones que no son verdad.
sino que son sabiduría humana, la cual muchos han querido argumentar. Mire lo que decían los doctores de la ley. Ellos difamaban al apóstol. Y ellos decían, entonces pequemos. Entonces hagamos actos. Porque como usted, Pablo, dice que por causa del pecado es que Dios nos justifica. Entonces mire lo que dice Romanos 3:8. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Tú nunca serás perdonado por Dios por la cantidad de pecados. No, este tiene más, perdonémosle más. No, por tu naturaleza es que necesitas ser salvo. Entiéndelo. Tú puedes ser muy bueno y ayudar a todos los que quieran, pero tienes una naturaleza de pecado y estás muerto. Y los actos no te van a salvar. Tú puedes dar todo el dinero del mundo que quieras. Tú puedes hacer las obras de caridad que quieras. Pero si no recibes a Cristo en tu corazón, te vas a condenar. Y cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, la única manera era que recibieras a Jesucristo, mi Hijo, para que Él te diera vida. Por eso Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la vida. El que vive en mí no morirá, sino que resucitará conmigo. Mire cómo el Señor es claro en decir, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a María y a Marta. ¿No crees que yo soy la resurrección? Sí, creemos que resucitaremos en el día postrero. No, Cristo es vida. Por eso sustenta todo con la vida. Y cuando hay vida, esa vida te sostiene. Cuando tú siembras en la tierra que está viva, una planta que está viva, produce un fruto y eso es vida y te da a ti vida. Es por ello que el Espíritu Santo exclama por boca del apóstol a aquellos que habían recibido el mensaje de las buenas nuevas que ya no observaran la ley para ser declarados justos ante Dios, ya que la justificación del hombre para con Dios es gracias a Jesucristo. Hicimos un comparativo acerca del matrimonio. Lo que Dios une no lo separa el hombre, es algo real. Y cuando uno se va a casar se lo dicen. Pero cuando uno hace y vive y convive solo por eso, y hay desgracias, miseria, ruina, peleas, de todo, solo porque lo que Dios une no separa al hombre, pero no hay amor. Así es la ley. Pero la gracia viene y dice, hazlo todo por amor, porque recuerda que lo que Dios une no lo separa el hombre. Así que la gracia de Dios te muestra el amor de Dios por ti y tú debes corresponder a aquel que te libró. Tú debes corresponder a aquel que te compró. Esa es la base de la gracia y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia te coloca en la posición correcta, te direcciona hacia la luz, donde las tinieblas son disipadas porque no existen. Por eso el apóstol es claro en decir, si yo estoy en Cristo, crezco. Si yo estoy en Cristo, debo ser consecuente a esa luz que alumbra mi vida. Por eso el día martes te voy a explicar la teología acerca de qué es estar en Cristo y sus implicaciones. Por eso el apóstol, si tú lees Romanos capítulo 6, y una vez empieza el versículo 3, él habla del bautismo. El bautismo es cuando tú te sumerges en la muerte de Cristo, pero a la vez resucitas con Cristo. Por eso no puedes pecar. Y no puedes pecar, ¿por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10:23, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Esto es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica.
Así que ten cuidado, porque nadie puede buscar su propio bien, sino el bien de los demás. Así que la intención que hay en ti, esa actitud que hay en ti, es lo que Dios va a juzgar. Es por ello que el capítulo 6, para terminar hoy la introducción de la carta a los Romanos, me enseña que si tú estás en Cristo, tienes que ver que varios aspectos de su vida se involucran en una nueva creación según Dios. Es algo maravilloso. Es algo que solo lo podemos entender por la fe, pero también lo podemos vivir. Por ello el Evangelio de las Buenas Nuevas nos presenta en primer lugar la verdad que es Cristo, la cual se debe hacer evidente en ti. Por eso el título, cristiano, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Por qué? Mira lo que dice la carta, el capítulo 6 de la carta a los Romanos. El Evangelio debe permanecer en tu vida para alejar el pecado y la gracia de Dios abunde. ¿Por qué? Porque el apóstol comienza a decir: tú no puedes pecar ni permanecer en el pecado, porque tú estás unido a Cristo. Eso lo habla de Romanos capítulo 6 del 1 al 11. Tú estás unido con Cristo. Cristo pagó tu precio. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no quedó allí, está en vida. Y si tú mueres con Cristo y resucitas con Él, estás unido a Él. Por lo tanto, no puedes permanecer en el pecado. Segundo, no tienes por qué permanecer en el pecado, porque ya el dominio del pecado fue destruido y quebrantado por la gracia. Por eso dice Romanos del capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Tercero, no debes permanecer en el pecado. ¿Por qué? Porque si lo haces, el pecado se enseñorea de ti, siendo nuevamente tu amo y tú tu esclavo. Ten cuidado. Tú no puedes jugar a que hoy soy y mañana no soy. Tú no puedes jugar a eso. Tú no puedes jugar con las cosas de Dios. Tú debes saber que si Dios te sacó del pecado, pagó su precio, tú tienes que vivir para Él. Por eso no puedes seguir en el pecado, porque Él se va a enseñorear de ti. Y cuarto, es mejor que no lo hagas. ¿Por qué? Porque si persistes jugando a estar bajo la gracia, bajo la justificación de Dios, en pecado, acabarías en un gran desastre. Que eso es lo que dice Romanos del capítulo 6, versículo 20 al 23. Por lo cual, el apóstol dice que si tú estás unido en Cristo, estás muerto al pecado. Romanos 6, 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así como Adán murió y trajo la muerte al mundo por desobedecer, tú y yo, por la obediencia de Cristo, estamos muertos al pecado. Eso lo dice Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por ello, tú debes morir 2 veces. Morir a tu pecado y tu muerte física, para vivir para siempre. Pero si solo tú mueres una vez,
tu muerte física. Tendrás que volver a morir, pero para siempre. Por ello, la posición que Cristo te da es la primera que te saca en victoria, que es la santificación posicional. El ser posicionado por su muerte y su resurrección en Él. Porque Cristo no solo murió como tu sustituto, no, Él es tu representante. Él fue el que ocupó tu lugar. Él fue el que llevó el castigo que tú mereces y que toda la raza humana merecemos, porque estábamos muertos. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso Romanos 5:21 dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ya por último, déjame decirte que tú y yo debemos valorar la gracia. Y debemos valorarla como algo tan poderoso que tú debes saber cuál es su valor. Y tú, al saber el valor, no debes pecar, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque es el poder de Jesucristo, su justicia, te ha librado del poder del pecado y de la muerte eterna. Por eso cuando alguien dice: es que yo siento, que es que yo no sé, pero a mí alguien me persigue, es porque tú no has entregado tu vida a Cristo. Hay gente que de labios alaba a Dios, pero su corazón está lejos. Yo siempre le digo a mis hijos: tienen que estar de cuerpo presente y también de mente. Porque a veces están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Es por ello que el cristiano no debe ya enfocarse en el poder del pecado, sino debe enfocarse en el poder de la justicia como forma de vida cristiana. Ya tú no puedes seguir hablando y pasando de aquí para allá. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en ese tiempo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Por eso el Espíritu Santo clama y grita hoy: ven a Cristo Jesús. Porque si tú vienes a Cristo Jesús, Dios te hace justo a sus ojos cuando tú pones la fe en Él. Eso es verdad. Si tú crees en Cristo, Él es el que te puede salvar. Por eso el Espíritu Santo dice: no hay intervención humana, no por obras, sino por la confianza en Dios. Y nos habla acerca de Abraham, el fundador de la nación judía, quien descubrió que él llegó a ser justo ante Dios antes de que la ley se hubiera proclamado, porque él le creyó a Dios y anduvo en la gracia de Dios. Eso ya lo he explicado. Si tú deseas ver nuestras prédicas, yo te invito para que vayas al YouTube Jorge Enrique Gómez Sánchez. Y ahí puedes ver todo el estudio que hemos venido detallado, realzando lo importante de la carta a los romanos. Por ello, tú debes hacer una vida justa en aquel que recibió de parte de Dios el castigo. Y a través de ese castigo vino la justicia y se te otorgó a ti. Por ello el apóstol Pablo comienza a desmentir las falsas enseñanzas de la gracia como licencia para pecar. Porque como Cristo ya pagó, tengo licencia. No. Y esa religión, secta que salió creciendo en gracia, no tiene fundamento bíblico. Por eso te invito para que tú nos sigas viendo y sigas participando.
Recuerda que el martes y el jueves estamos a las 7:30. El domingo estamos en transmisión. Recuerda que estaremos hablando acerca de la Navidad. El 25 de diciembre, dicen acá. Bueno, hablaremos de la Navidad. Más adelante lo haremos. Así que te invito. Vamos a hablar acerca de eso, ¿se celebra o no? Es para mí una bendición poderte acompañar y hablarte de este tema. Recuerda que Cristo murió por ti. Y dice Romanos 6:10 para terminar. Porque por cuanto Él murió y murió al pecado una sola vez y para siempre, pero en cuanto vive para Dios, tú debes morir a tu pecado una sola vez y para siempre, y debes vivir para Dios para siempre. Ese debe ser el estado del creyente. Si Cristo murió una sola vez y no debe volver a morir, el creyente también debe morir una sola vez a su pecado y no volver a morir, sino vivir para Dios. Por ello, quiero el día martes hablarte acerca de lo que es estar en Cristo, para que tú puedas entender por qué el apóstol habla del bautismo, que es la unión de la persona y Cristo. Quiero animarte, comparte esta prédica. Una vez más vuelvo y te digo, nuestra finalidad es bendecir tu vida. Nuestro propósito es bendecir tu vida. Nunca hemos procurado ni queremos buscar like, no nos gusta. Queremos es que tú compartas la palabra de Dios. Eso es lo que queremos que tú hagas en esta hora. Dice Oliva León: Señor, pongo en tus manos a Pablo Emilio León para que le regales una oportunidad de vida. Sánalo, mi Padre. Perdónale sus pecados. Sería bueno, Oliva, que tú le pusieras estas enseñanzas, la del día martes y hoy, para que la gente entienda que el ser cristiano no es cambio de religión. Esa es una idea que el diablo ha vendido. No. El ser cristiano es que Dios te justifique. Por eso viene la palabra de cristiano, de Cristo. Tú te unes a Él. Eres parte de Él. Y si eres parte de Él, todo el mundo, llámese quien se llame, sea quien sea, todos descendemos de Adán. Y mientras descendamos de Adán, como alguien dijo, esta carnecita y estos huesitos necesitan de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, clamo a ti por Pablo Emilio León. Te pido a ti, Padre Celestial, que tú permitas que esta prédica le toque su vida. No he buscado protagonismo. No he buscado reconocimiento. No he buscado, Señor, aplausos. Solo busco que tu gloria se manifieste. Que las personas que escuchen este mensaje sean salvas por el poder de tu palabra. Tú vienes, Señor, y necesitamos alcanzar la salvación. Por eso yo clamo en esta hora por él. Y pido a ti, Espíritu Santo, que tú le redargullas de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos hemos pecado, porque venimos de la descendencia de Adán, quien pecó y desobedeció, y por causa de ello condenó a toda la raza humana. Es como, Señor, cuando mi padre comete un mal negocio y afecta mi vida financiera y quizás mi herencia. Así pasa, Señor, en el mundo espiritual. Cuando Adán peca, nos consumió una naturaleza de pecado. Y por eso necesitamos de Jesucristo.
para que podamos volver nuevamente a vivir para con Dios Padre. Y una vez viviendo para con Dios Padre, podamos entender que tú nos amas. No necesito hacer obras, no necesito mostrar a los demás, solo necesito mostrarte a ti mi actitud como creyente de que tú me has salvado y me has rescatado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, liberta los corazones de todos los oprimidos por el diablo. Y permite, Padre, que este mensaje toque vidas, que este mensaje toque corazones, que este mensaje vuelva, Padre amado, a aquellas personas que un día recibieron de ti y los afanes del mundo los han sacado. Clamo por ellos, Señor, que ninguno se pierda, Padre, que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús. Porque, Padre, todo lo debemos hacer mientras vivamos, porque una vez muertos ya no tenemos ni esperanza ni oportunidad, porque es en vida que nosotros podemos reconocer que tenemos una naturaleza de pecado. Porque cuando ya tú mueres, esa naturaleza de pecado va con tu cuerpo a la tumba. Y si no viviste para Dios, pues esa naturaleza te va a condenar y te va a decir, tú moriste con ella. Pero si tú recibes a Cristo, déjame decirte que cuando tú mueras, esa naturaleza de pecado va a saber que Cristo la cambió, la renovó y ya fue destruida por el poder de su palabra. Muchas gracias por su tiempo. Comparte este mensaje, de verdad. Te animo, te invito. Muchas personas creen que es que buscamos like. No lo hacemos. En ningún momento hemos querido es que el Evangelio de Dios corra y fluya, porque preparamos con mucho amor estos mensajes para llegar a tu vida. Dios te bendiga, me alegra saludarte. Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.